Hemos llegado a nuestro capítulo número 221 del 3 en 1 y esta semana te vamos a presentar las entrevistas a los dos candidatos a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela. Luego te vamos a contar las verdaderas razones por las cuales Manuel Rosales aún no se ha inscrito para las primarias de la oposición. Y para nuestro cierre de esta semana te vamos a hablar sobre los negocios de la Venezuela Premium, a la que solo tiene acceso un minúsculo porcentaje de la población venezolana. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. ¿Cómo están ustedes? Soy Luis Miquilena y desde este lado tengo el enorme placer de saludarlos hoy viernes 30 de junio. Parece mentira, pero sí, ya estamos a mitad de año. Ya el día de mañana comienza julio. Se nos fue el mes de una manera impresionantemente rápida. Es un placer para mí estar con ustedes acompañándolos en esta nueva edición del 3 en 1, un condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es, mejor conocido como Runrunes. Comenzamos esta semana visitando el portal Runrunes y aquí tenemos un par de entrevistas que se hicieron a Víctor Rago y a Humberto Rojas, ambos candidatos a la rectoría de la principal casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela. Toda mi vida ha girado alrededor de la UCB, así lo afirmó Humberto Rojas, el candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela más votado en la primera vuelta de los comicios universitarios que se llevaron a cabo el pasado 9 de junio. Escuchemos parte de lo que dijo Humberto Rojas. Necesitamos retomar esa marca UCB. Hemos perdido, producto de toda la crisis, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que nos lleva a pararse bajo las nubes de Calder y sentir que efectivamente somos una universidad, somos una comunidad, nos debemos al país. Necesitamos rescatar ese espíritu universitario que lamentablemente con el tiempo se ha ido de alguna manera diluyendo. El profesor titular e investigador de la Facultad de Ciencias con más de 32 años al servicio de esta universidad enfatiza que no solo conoce los átomos universitarios, sino que su ADN es enteramente ucebista, pues su madre es ingeniera egresada de esta casa de estudios y su padre, comunicador social, también egresado de la UCB. Rojas se va a medir justamente hoy, 30 de junio, en la segunda vuelta de estas elecciones contra su contrincante, el antropólogo y doctor en lingüística Víctor Rago, quien aseguró en estas entrevistas que la universidad es una institución fundamental, que está severamente amenazada y que se debe evitar a cualquier costa su extinción. Vale la pena mencionar que Rago también cuenta con más de 40 años de su vida dedicados a la Universidad Central de Venezuela como profesor y en cargos directivos de relevancia. Igualmente comentó que la UCB debe ser una institución más productiva y para lograrlo es necesario replantearse la relación que se tiene con el gobierno nacional para exigir los recursos que legal y constitucionalmente se le deben asignar a la misma sin que esto sacrifique de alguna manera la autonomía universitaria. Escuchemos lo que dijo el doctor Rago. Una vez que terminen las elecciones, quienes quiera que sean los ganadores, deben convocar a las personas preparadas, a las personas competentes, a las personas comprometidas con la universidad para que formen parte de los equipos de trabajo. Habrá que constituir numerosos equipos de trabajo a los diferentes niveles, insisto, y allí no tiene ningún sentido discriminar a nadie por el hecho de que haya pertenecido a una opción rectoral diferente. Nuestro propósito es convocar a los mejores, no gobernar con los amigos, convocar a los mejores. Otros cargos que se van a medir en esta segunda vuelta que se está desarrollando en este momento van a ser los de la vicerrectoría y la secretaría de la UCB. Vamos a conversar con la coordinadora de redacción del portal Runrunes y autora de este par de entrevistas, la periodista Yacari Prado. Hola Yacari, espero estés muy bien, un gusto saludarte. ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que coinciden ambos candidatos con respecto al manejo de la universidad? Hola Luis, un gusto saludarte de nuevo a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. Los profesores Humberto Rojas y Víctor Rago coinciden en que la universidad debe generar recursos propios sin renunciar al presupuesto fiscal que por ley y constitucionalmente le debe asignar el Estado venezolano.
Humberto Rojas, doctor en física, profesor titular e investigador de dedicación exclusiva con más de 32 años de servicio, cree que la UCB debe generar recursos a través de sus zonas rentales, mediante asesorías y respondiendo a llamados de proyectos de organismos internacionales. Mientras que el profesor Víctor Rago, antropólogo, doctor en lingüística y con 40 años de servicio en la UCB como profesor, director de escuela y decano en 3 ocasiones, también opina que la universidad debe convertirse en una institución más productiva al negociar con el mundo extrauniversitario lo que produce por definición, conocimiento. En este punto, Rago además propone una revisión minuciosa de las finanzas. Ambos candidatos a rectores de la UCB también coinciden en que se debe retomar la interlocución con instancias del Estado, pero son enfáticos en afirmar que no estarán al servicio ni del gobierno ni de ningún partido político. ¿Y cuál es la posición de ambos con respecto a la autonomía universitaria de la principal casa de estudios en el país? Luis, justo este punto es otro de convergencia entre ambos aspirantes a rectores de la casa que vence la sombra. El profesor Humberto Rojas fue enfático en afirmar que la autonomía académica se debe preservar a toda costa, así como también los espacios de la UCB, la autonomía administrativa y electoral. Rojas insistió en que no permitirá que se intente imponer desde afuera un pensamiento único y denunció que la autonomía de la UCB ha sido vulnerada por varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el profesor Víctor Rago también fue muy claro en asegurar que no habrá concesión posible con el gobierno en materia de autonomía universitaria. Manifestó que toda la comunidad de la UCB debe mantener la inquebrantable convicción de la importancia de este principio e incluso dijo que se exigirá que se restablezcan los aspectos de la autonomía que han sido conculcados por políticas antiuniversitarias del gobierno. Muchísimas gracias, Yacari. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo que responde a una pregunta que muchos nos estamos haciendo desde hace días. ¿Por qué Manuel Rosales no se inscribió en las primarias de la oposición? El actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, mantiene sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de la oposición, pese a que no se inscribió en el plazo establecido por la Comisión Nacional de Primarias. El partido que lidera Un Nuevo Tiempo informó a través de un comunicado emitido la mañana del pasado sábado 24 de junio las razones por las cuales reserva el espacio de la candidatura que puede ser sustituida hasta el 23 de julio. En abril de este año, José Javier Barbosa, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y vicepresidente del partido de la región, anunciaba la solicitud de la militancia para que Rosales estuviera como el abanderado del partido en la carrera hacia las primarias. Escuchemos con atención. Y es por eso que nosotros hemos planteado y estamos claros de solicitarle a Manuel Rosales Guerrero que sea candidato presidencial para que junto a nosotros nos acompañe a lograr el cambio que necesita Venezuela. Es por eso que hoy, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha alegría, gallardía, le decimos a nuestro compañero, amigo Manuel Rosales Guerrero que asuma la batuta hacia la presidencia de Venezuela. Por otro lado, el secretario de la Organización Nacional de Un Nuevo Tiempo, Ángelo Palmieri, dijo que la preocupación principal es que no se conoce el universo electoral, la cantidad de electores y los centros de votación principalmente. Por esta razón, Un Nuevo Tiempo pidió más tiempo para organizar estos aspectos. Otras fuentes del medio político argumentan que detrás de las preocupaciones del partido con el tema de las primarias podrían haber otras razones, como una candidatura por consenso, por ejemplo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Natalie Angulo para que nos responda un par de preguntas. Natalie, espero estés muy bien, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cuál es la posición de Rosales con este tema de alcanzar una supuesta candidatura en la oposición por consenso? Bueno, hasta ahora, según fuentes del círculo cercano del gobernador Manuel Rosales, él mantiene sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de la oposición, pero trabaja en la posibilidad de lograr un candidato por consenso, método que además no descarta se pueda concretar antes de las primarias del 22 de octubre. Rosales fue consultado por este tema el 24 de junio por El Pitazo y dijo que cuando se habla del tema electoral, todo es posible. Él indicó también que todos los factores de la oposición tienen que ser responsables y jugar con inteligencia y equilibrio. Y textualmente dijo, no se puede engañar a los venezolanos y ofrecer lo que no se va a cumplir. Rosales explicó que Un Nuevo Tiempo apartó su espacio en las primarias y no inscribió un candidato definitivo porque, tienen algunas preocupaciones sobre las preparaciones de estas elecciones. Entre ellas está que les preocupa cómo se va a construir el registro electoral
electoral, si va a ser confiable. También les preocupa cuál va a ser el universo de electores, dónde van a ser los centros de votación, cuántas mesas electorales se van a poder constituir y sobre todo el proceso de auditoría, quién va a manejar ese proceso de auditoría de todo el desarrollo de las primarias para que los resultados sean confiables. También exigió entre esas observaciones que le planteó a los encargados de las primarias que es necesario la convocatoria de observadores nacionales e internacionales. Básicamente esa es la postura que ha manifestado Rosales con respecto a las primarias. ¿Y qué opina el gobernador del estado Zulia sobre las inhabilitaciones que pesan sobre otros candidatos que ya están inscritos en estas elecciones primarias? Bueno, hasta ahora, según fuentes del círculo cercano del gobernador Manuel Rosales, él mantiene sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de la oposición, pero trabaja en la posibilidad de lograr un candidato por consenso, método que además no descarta se pueda concretar antes de las primarias del 22 de octubre. Rosales fue consultado por este tema el 24 de junio por el Pitazo y dijo que cuando se habla del tema electoral todo es posible. Él indicó también que todos los factores de la oposición tienen que ser responsables y jugar con inteligencia y equilibrio. Y textualmente dijo, no se puede engañar a los venezolanos y ofrecer lo que no se va a cumplir. Rosales explicó que Un Nuevo Tiempo apartó su espacio en las primarias y no inscribió un candidato definitivo porque, tienen algunas preocupaciones sobre las preparaciones de estas elecciones. Entre ellas está que les preocupa cómo se va a construir el registro electoral, si va a ser confiable. También les preocupa cuál va a ser el universo de electores, dónde van a ser los centros de votación, cuántas mesas electorales se van a poder constituir y sobre todo el proceso de auditoría, quién va a manejar ese proceso de auditoría de todo el desarrollo de las primarias para que los resultados sean confiables. También exigió entre esas observaciones que le planteó a los encargados de las primarias que es necesario la convocatoria de observadores nacionales e internacionales. Básicamente esa es la postura que ha manifestado Rosales con respecto a las primarias. Muchísimas gracias, Natalie. Negocios de la Venezuela Premium en crisis tras ignorar a 93% de la población. Este es el título del reportaje que nos comparten desde la redacción de Tal Cual esta semana. El balance más reciente presentado por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, reportó una caída relevante de la actividad comercial este año. Los hoteles y los restaurantes registraron un descenso de 68% medido hasta mayo de este año. Además, las empresas de servicios también presentaron una disminución de 55% y el 48% se ubicó en las tiendas de prendas de vestir. El último trimestre del año 2022 y el primero del año 2023 presentaron un revés para el discurso de la recuperación económica promovido desde la administración de Nicolás Maduro. Los analistas advierten que una economía que se limita al comercio y sin impulsar la producción es insostenible, por lo que muchos de los negocios que surgieron en los últimos años empiezan a quebrar. El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Canares, Iván Puerta, advirtió que muchos negocios que abrieron en el 2022 van a cerrar en este año, proyectando hasta un 70% de clausuras de estos negocios. El economista Omar Zambrano enfatizó que este pequeño rebote de la economía producido después de la pandemia se presentó exclusivamente en el sector del comercio y fue algo que estuvo limitado a tan solo algunas ciudades del país. Escuchen con atención. Entonces, esta barrera, digamos, que haya sido una recuperación sectorial muy limitada al sector de comercio, hace que solamente muy pocos venezolanos vieron recuperado su ingreso. Por otro lado, también está el tema territorial, o sea, el hecho de que esto haya sucedido solamente en Caracas y en algunas otras pocas ciudades excluye al resto del país de la recuperación, o por lo menos lo excluye parcialmente, ¿no? Entonces, esto también limita la amplitud con la que se recuperan los ingresos. Entonces, al final, es una economía donde unos ganan y otros no, unos ganan y unos pierden. Unos han visto recuperar su ingreso bastante, otros han visto su ingreso más o menos estancado
y otros incluso han visto su ingreso real retroceder porque la inflación no ha parado, y los salarios públicos y algunos salarios privados siguen estancados, ¿no? Eso es el panorama general. Yo lo podría definir de esta manera. Recibimos al periodista Brian Contreras, quien nos va a dar más información sobre este tema. Brian, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Hablemos un poco sobre el tema de los ingresos en el país. Según este reportaje que hiciste, ¿cuáles fueron los hallazgos en esta materia que podríamos resaltar? Hola Luis, un afectuoso saludo para ti y para todos los escuchas de 3 en 1. Para mí un gusto estar de nuevo por acá. Con respecto a tu pregunta, bueno, en el trabajo utilizamos un estudio particular porque existen varios estudios, varias encuestas y análisis sobre la situación de los salarios en el país. Sin embargo, nosotros utilizamos una publicación de Equilibrium SEMDE que estudió los salarios hasta mayo del año pasado. Y bueno, sus hallazgos son bastante interesantes porque indican que apenas 7% de la población percibe ingresos superiores a $350. Y si ampliamos, o mejor dicho, acercamos más esa búsqueda a tan solo el segmento que más dinero gana, el segmento de mayores ingresos, tenemos que apenas un 2% de la población percibe más de $550 mensuales. Mientras que, en contraste, un 51% de la población genera ingresos mensuales de entre $1 y $100. Entonces, allí está la mayoría del mercado. Allí está la situación de la mayoría de los venezolanos. A pesar de que algunos han logrado generar mejores ingresos, la gran mayoría se encuentra en un estado de pobreza que le impide cubrir y satisfacer sus necesidades más básicas. Y esto es muy perjudicial para la economía venezolana, ya que tienes una muy poca demanda debido a unos salarios y una capacidad de pago de la población extremadamente baja. ¿Y qué es lo que dicen los especialistas en materia económica en el país sobre la brecha de desigualdad y el estancamiento en el que se encuentra la población actualmente? Bueno, esta brecha de desigualdad que se sigue ampliando cada vez más es un problema muy importante para la economía nacional, debido a que, si nos basamos en el estudio de Equilibrium SEMDE sobre salarios, estamos hablando de que un 93% de la población, es decir, una mayoría abrumadora, está generando ingresos mensuales por debajo de los $350, lo que les impide, por ejemplo, acceder a algo tan básico como una canasta alimentaria familiar y satisfacer sus necesidades principales. Entonces, esto es un problema para incluso las empresas, debido a que no existe suficiente demanda para equiparar la oferta que ellos hacen. Poniéndolo en términos muy simples, una empresa, si vende todos sus productos, tiene mayores posibilidades de generar los ingresos suficientes como para que la siguiente oferta de productos que lance sea mayor y progresivamente ir generando más ingresos. Y eso se traduce en mayor estabilidad para la empresa y, por lo tanto, en una mayor posibilidad de que mejoren los salarios para sus trabajadores, por ejemplo. Y al hacer esto, un trabajador mejor pagado se inserta en este mercado con una mayor demanda y se va creando como un círculo virtuoso en donde tanto la oferta como la demanda están creciendo constantemente porque se retroalimentan, pues, los compradores y los vendedores, por así decirlo. Esto no está pasando debido a este desequilibrio y más bien se termina generando un círculo vicioso en el que las empresas no venden todos sus productos porque no existe una demanda suficiente y, por lo tanto, generan ingresos cada vez menores y, bueno, poco a poco la actividad económica se va contrayendo, que es lo que hemos visto en el comportamiento de la economía en estos últimos 6 meses. Muchísimas gracias, Brian. Estimada audiencia, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 221 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. ¿Qué hacemos todas las semanas? Te pedimos, por supuesto, apoyo para que nos ayudes a llegar a mucha más gente, y lo que debes hacer es muy sencillo. Copia el enlace en la plataforma donde nos escuches, la plataforma de tu preferencia. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos también en Spreaker y en la plataforma de videos YouTube. Copias ese enlace, se lo compartes a tus amigos y con eso nos ayudas a multiplicar esta información. En la edición y montaje de este espacio agradezco el apoyo de Abraham
Abraham Moncada, y en la producción ejecutiva, guión y narración, este servidor, Luis David Miclena. Para mí es un enorme placer estar con ustedes todos los viernes, semana tras semana, trayéndoles lo más importante de cada uno de estos 3 portales. Este fin de semana, el 2 de julio, va a haber una marcha desde el Parque del Este hasta la zona rental de Plaza Venezuela para celebrar el orgullo. Así que si nos quieres acompañar, pues ahí te esperamos. Cuídense mucho, descansen, compartan con sus familias y recuerden que nuestra cita es el próximo viernes. Hasta luego.